Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. La potestad de legislar es del pueblo. Es el pueblo el que tiene que decir para dónde van las cosas. Y de una u otra manera lo delega en la Asamblea Legislativa. La problemática a la cual vamos a enfrentar como costarricenses, con problemas de desempleo, con usura en todos los cobros, por ejemplo, de tarjetas de crédito, nos ponen a pensar, ¿qué hacemos? Cada sector debe poner lo mejor de sí para sacar adelante al país. Hoy hemos querido venir hasta la Asamblea Legislativa para hablar del tema de reactivación económica, para ver por dónde van los diputados y qué es lo que están poniendo en el asador, porque en este momento hay hambre en Costa Rica, hay desempleo en Costa Rica y ellos representan a los costarricenses, así que, como dicen por ahí, hay que poner los temas sobre la mesa y hay que resolver. Y es por eso que hemos invitado a un panel de lujo. Welmer Ramos González del Partido Acción Ciudadana nos acompaña el día de hoy. María Vita Monge Granados del PUS, don Eduardo Trushbank Smith de Restauración Nacional, David Gurzón Cerda del Partido Liberación Nacional, son los invitados a esta mesa de diálogo que pretende de una u otra manera, ahora sí, enfrente a los costarricenses, decirles cómo tenemos que reactivar y cuál es nuestra responsabilidad o la de ellos como representantes de todos en este país. Vamos a contextualizar. Tenemos un problema complejo y en este ambiente tan complejo, ¿qué soluciones está planteando la Asamblea Legislativa? Comenzamos con don Welmer Ramos en esta fase introductoria. Sí. Es importante decir que hay una serie de propuestas sobre la mesa de diferentes grupos, pero yo diría que tienen que ver con reforma del Estado, con bajar precios de algunos insumos como electricidad, combustibles, etcétera. Pero hay una parte que falta en estas propuestas, que es la reforma del mercado. Tenemos algunos sectores que están extrayendo rentas en exceso y que le quitan capacidad adquisitiva a los consumidores. Y me voy a referir a algunos monopolios y oligopolios que hay en el ámbito privado que están haciendo este tipo de extracción de rentas y que le quitan capacidad adquisitiva a los consumidores y por eso frenan el crecimiento. Y estoy diciendo claramente aquí sobre cobros excesivos de intereses y un ciudadano sobreendeudado, como lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Universidad de Costa Rica. Tenemos que ponerle coto a esas tasas excesivas. Por otra parte, necesitamos también en el plano de medicamentos, Costa Rica tiene uno de los precios más altos comparados con países desarrollados incluso. Y ahí tenemos que frenar esto porque entre medicamentos, usura y datáfonos, el costo de usar la tarjeta es en Costa Rica muy caro. Podríamos estar nosotros erogando hasta 1.300.000.000.000 de más, cuantificado. A ver, repitamos el dato. 1.300.000.000.000. Esto significa... Eso es muchísimo. Eso significa casi 3 veces y media lo que va a recaudar el gobierno con el plan fiscal. Pero hay otros temas como cláusulas abusivas, defensa del consumidor, los sobreprecios que paga hoy el Estado en las compras que hace. Teniendo hoy nosotros una factura digital que permite identificar un producto a nivel específico con un código de barras, por lo que llaman Big Data, el Estado puede darse cuenta de cuánto está pagando él y cuánto está pagando el sector privado. Y podríamos ahorrar otra cantidad muy importante de puntos del PIB, estoy hablando, para reactivar. Digo yo, esta es una agenda que quizás hace falta, pero también hay otras cosas. Hay que facilitar al Estado que genere inversión pública y deberíamos de hacer cambios legales para facilitar los procesos de licitación, de las apelaciones, castigarlas cuando no son en buena lid, etcétera. Permítame, don Welmer, para darle espacio a todos. Marivita, dice don Welmer, 1.300.000 colones. De una u otra manera son proyectos que están en la mesa y que ayudarían a mover la economía de este país y a generar beneficio a los costarricenses. ¿Cómo lo ven ustedes? Realmente, cuando lo dijo usted al principio, venimos a legislar aquí por todos los costarricenses. El que quiere una oficina en la Asamblea Legislativa
pues que sigan sus negocios. Sin embargo, nosotros venimos con otra propuesta que es de aparte de ampliar el mercado, de generar mercado en nuestro país. Y estos temas que se están viendo casualmente en la Comisión de Hacendarios, creemos que vienen a generar desarrollo, que vienen a reactivar la economía, porque realmente la situación que está viviendo el país no es la más fácil, no es la más simple, y pues cuando hablamos de cifras tan grandes, uno se queda, gracias a Dios que tenemos un economista aquí que nos puede dar esas especificaciones, pero realmente nosotros como ciudadanos también tenemos esa necesidad de conocer la situación real que está viviendo nuestro país. Tenemos y la obligación, nosotros como diputados, de que realmente seamos parte de generar empleo para nuestra sociedad. Usted es de la zona sur. Sí, señor. Y todas las zonas rurales tienen más complejidad. Limón es otra que tiene bastante complejidad. Diputado Eduardo, ¿cómo ven ustedes esta problemática? Ustedes están aquí en la Asamblea Legislativa, hay que sacar proyectos, hay que dinamizar la economía. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que el asunto hay que verlo desde varias ópticas. En primer lugar, me parece que pretender endosarle a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de reactivar la economía del país, me parece que no es lo correcto ni no es lo más justo. Lo que ha venido sucediendo es que se viene hablando de reactivación económica casi como un estribillo y poca gente tiene la claridad del contenido que debe tener la reactivación económica. Y creo que ni siquiera el Poder Ejecutivo ha tenido esa claridad porque no han enviado los proyectos que pudieran reactivar la economía, sino que estamos echando manos a una serie de proyectos de vieja data y en menor cuantía unos de reciente presentación. Pero hay algunos aspectos que podrían reactivar la economía sin necesidad de ningún proyecto de ley. Porque, por ejemplo, uno de los aspectos que reactivaría la economía es el otorgamiento de crédito, del crédito. Para todos los costarricenses es conocido que sacar un crédito en este país es tarea muy, muy difícil por la cantidad de requisitos, por la cantidad de requisitos que se piden, la tramitología es muy complicado. Entonces yo creo que el Ejecutivo podría, a través de los bancos, simplificar, eliminar algunos de esos requisitos, simplificar otros. Por otra parte, reactivaría la economía también la disminución de los intereses. Y por eso estamos de acuerdo con el proyecto que han presentado los diputados Ramos y Gurzón en cuanto a ponerle un tope a los intereses de las tarjetas de crédito. Pero adicionalmente nosotros creemos que a nivel del sistema bancario nacional el gobierno podría intervenir a través del Ministerio de Hacienda, que tiene un campo con voz y voto dentro del Banco Central para disminuir las tasas de interés, como lo han hecho en las últimas semanas, que los disminuyeron un 25%, pero me parece que eso es insuficiente, que podrían reducirlo más. Y a todo esto, aunado a los proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que por supuesto los diputados tenemos la responsabilidad de sacar, como teletrabajo, como educación dual, como el mismo proyecto de los datáfonos, como el proyecto de las usuras presentados por los compañeros. Vamos a ver, me quedo con un sinsabor. Yo sé que la responsabilidad completa no es de la Asamblea Legislativa, pero así de arranque, don Welmer Ramos nos plantea que billones de colones que pueden resolverse en el tanto los diputados se pongan de acuerdo para resolver cosas.
Me asusta, digo esto porque me ha tocado cubrir la Asamblea Legislativa por muchos años, que la retórica nos mate. Señor Buzón, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que ciertamente los diputados tenemos una gran responsabilidad por ejercer nuestra labor legislativa formulando proyectos de ley que ayuden a los ciudadanos de este país a encontrar la ruta crítica para superar los problemas económicos que tiene el país. Para nadie es un secreto que acceder a los préstamos es difícil, para nadie es un secreto que el nivel del desempleo que tiene este país ya llega a cifras peligrosas del 13.4% como promedio nacional, y en las áreas más vulnerables del país, las costas, fronteras, tenemos cifras que ya casi llegan al 30%, o probablemente, si tuviéramos las estadísticas más exactas, superarían, porque realmente cada día escuchamos de empresas que están abandonando el país. Y aparte de eso, producir se hace más difícil para los agricultores porque no tienen acceso a los créditos, los ganaderos, las cooperativas que están en este momento con una intervención, lo cual hace que durante este ciclo que han estado intervenidas haya bajado esa fuerza interna de trabajo que logran las cooperativas, donde creo yo que es un sector que viene a reactivar la economía de nuestro país y a trabajar con grupos organizados en comunidades, donde creo que está el secreto de aumentar el Producto Interno Bruto, aumentar la productividad nacional con acceso al crédito. Venimos hablando de banca de desarrollo, pero los ciudadanos se quejan, los ciudadanos se quejan de las altas tasas de interés para poder acceder, y como decía el diputado Eduardo Cruxan, la excesiva tramitología que le pone barreras a los ciudadanos para poder emprender. Ser emprendedor significa asumir riesgos, y asumir riesgos en este momento, donde la economía del país está en problemas, para los pequeños pymes, para los que están en el sector informal, ya todos sabemos lo que hay que pagar de la Caja del Seguro Social, lo que hay que pagar de las tasas municipales, lo que hay que pagar de energía eléctrica, lo que hay que pagar de servicio de agua. Entonces, hay momentos en donde el país puede tomar decisiones, no solamente a través de los proyectos de ley que tienen que ver con el control de los intereses desproporcionados, con las altas tasas que estamos pagando por el tema de las tarjetas, por el tema de los datáfonos. Así que comienza a convertirse ya prácticamente en una barbaridad. Tengo que ir a una pausa, señores diputados. En otros programas hemos conversado inclusive en la necesidad de que la propia Caja Costarricense de Seguro Social comience a generar una escalafón en el tema de la contratación de personal para que el empresario pueda generar empleo. Voy a una pausa, regreso. Está planteado el tema y estamos hablando de cómo reactivamos la economía. Decían los diputados, exceso de trámites. Esto es como curioso con tanta tecnología hoy. ¿Cómo es que hay tanto exceso de trámite? Hablábamos de que hay usura que nos está matando, que el tema de los datáfonos, que el tema de los medicamentos y hay temas de vieja data también que hay que resolver, pero ya hay que resolver. Vamos a una pausa y ya venimos. Bueno, ahora mientras estábamos en corte comercial, la verdad es que empezaron a surgir una serie de ideas y eso es lo que a mí me alegra, ¿verdad? Que estemos en un programa en donde comencemos a definir cosas que son importantes. Sí, señores diputados, hay que traer a la gente de la Caja Costarricense de Seguro Social, hay que crear estructuras, hay que dar facilidades porque necesitamos generar empleo. Usura. Platón decía que la usura favorece a los ricos. Aristóteles, que es antinatural. Plutarco, es un robo. Séneca y Cicerón decían, es un asesinato a ese nivel de la gente que no tiene recursos. Caramba, hablemos de usura, empecemos a hablar de ese tema. Ustedes tienen un proyecto de ley
8 millones de tarjetas de crédito están en el país, la gente está totalmente endeudada, nos cobran hasta 40, 50%. Si vas a comprar un... ¿Cuánto? 57%. 57%. Vas a comprar... Vamos a ver, alguien que tiene dinero no va a ir a comprar una lavadora en X lugar a pagos, pero el que no tiene sí lo tiene que ir a hacer. Y paga el 167%. A ver, ya, suficiente. Tenemos que llegar a un acuerdo nacional para que esto no pase. ¿Por dónde va ese proyecto? ¿Qué características tiene? Vamos a ver, yo creo que este proyecto que es de, el firmante es, en primer lugar, es el diputado don David Gurzón. Es un proyecto que es urgente en el país. No solo es tarjetas, es también casas de empeño, es almacenes de electrodomésticos, son financieras. Se hizo tan bueno el negocio de endeudar a la gente a tasas de interés exorbitantes, que entonces ahora incluso uno ve como el crédito para las actividades productivas casi que no crece, pero ese renglón crece de manera exagerada. Y entonces la gente que no maneja temas financieros se fija en si puede pagar la cuota, pero no se da cuenta de que el lema disfrute ahora y pague después significa que pague después va a pagar 3 o 4 veces. Además, son tasas de interés que no tienen ninguna relación con los costos, no tienen ninguna relación con la morosidad. Y te cobran intereses sobre intereses. Claro, y entonces cuando la gente está sobreendeudada a tasas de interés elevadas, pierde el poder adquisitivo. Y si está la población en general en esas condiciones, pues está quedando manchada en la Central de Información Crediticia, está quedando manchada en todas estas bases de datos que le dicen a todo mundo, que todo mundo consulta cuando va a dar un crédito. Y esa gente, entonces, una vez manchada ahí, no le queda más que irse al crédito que o paga o lo matan. Pero es en ese sentido que va la situación. El otro tema es que la gente manchada por crédito de consumo, porque ni siquiera es crédito para inversión, entonces no puede después adquirir una vivienda, no puede poner un pequeño negocio porque está manchada, y prácticamente en Costa Rica, moviendo judicialmente, lo van a tener por mucho tiempo. Y aparte de eso, diputado Wilmer Ramos, este sector que no tiene acceso al crédito y que tiene que ir al crédito informal, los que prestan el dinero no les preocupa si la gente no tiene capacidad de pago. Les piden de garantía su finquita, su vivienda, y la gente por un 20% del valor entrega ese bien de garantía y al final terminan perdiéndolo. Tengo que decirle, diputado, que para mí es dolorosísimo recordar un caso, lo recuerdo con mucho dolor, de una señora que entregó sus nichos, ¿verdad? 78 años, y entrega sus nichos porque tenía deudas y tuvo que firmar. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tipo de cosas? Lo que está diciendo el diputado Gurzón es esto: la morosidad no es pérdida. Generalmente detrás de una deuda que queda en mora hay dos fiadores que van a pagar, no la deuda, van a pagar 3 veces la deuda porque vienen una serie de costos legales y multas y demás, y paga eso. O hay una propiedad que se la van a quitar, o si es una casa de empeño, el producto se fue, el bien dado en empeño se va por un 30% del valor. Entonces no es tan cierto cuando le dicen es que la mora es la que determina la tasa o el riesgo. En primer lugar, si nosotros hicimos el cálculo con tasas que tienen países, en los países OCDE casi todos tienen tasas máximas. ¿Cuál es la tasa máxima a nivel internacional? Voy a decirle, España 19 en este momento. 19%. Es variable, ¿verdad? Y aquí estamos en el 57. No, aquí no hay techo. Aquí no hay techo. No es cierto, y no es cierto tal vez indicar ahí que con este proyecto de tasas de usura, al ponerle un límite a la tasa, la gente va a seguir en la informalidad, porque más bien lo que se quiere es regular eso, que la gente pueda accesar a esos créditos de forma real, porque realmente las personas que van a determinado lugar comercial a comprar un aparato electrónico, llámese como quiera, cada vez se endeuda más. Entonces, si hay un límite, va a tener esa posibilidad de comprar no solo uno, sino tal vez comprar 2. Y ahí es donde vamos generando, pues, activando la economía. Activando la economía. El tema está en que las personas que tienen dificultades para tener crédito no les den más crédito porque los están sobreendeudando.
El que presta el dinero muchas veces no le está Diputado, preocupando. ¿usted cree que eso le interesa a estas gentes? Bueno, eso es lo que tenemos que regular desde esta Asamblea Legislativa por medio de esta ley, ¿verdad? Porque los recursos no están llegando a los sectores que deben de llegar. Un 40% de los préstamos de este país van para el sector comercial. Solamente un 28% para vivienda, que es un hecho que le da inversión a la gente, que le da techo, que moviliza la economía de este país porque circula el dinero por diferentes sectores. El sector agrícola solamente tiene acceso a un 12.4% de la cartera de préstamos del sector privado y el sector ganadero un 1.9%. ¿Cómo vamos a garantizar que este país se active económicamente? Tenemos que redistribuir esos fondos, esas carteras, para que realmente el costarricense empiece a producir. Si no, vamos a terminando dependiendo del turismo, ¿verdad? Ahora, lo veo como... Digo, aquí hay bastante representación. Los veo como bastante de acuerdo con esta ley de usura. Yo creo que todos los proyectos los hemos firmado entre todos los que estamos Bueno, aquí. entonces lo que Estamos no de acuerdo, entiendo, lo hemos diputado, es trabajado. qué nos falta. Vamos a ver. Ustedes me dicen que en España está en el 19, aquí En Corea está en el anda 24. volando. O sea, ¿qué nos falta, por ejemplo, para pasar de este discurso a algo ya más concreto? Decir, no, mire, señores, de verdad, tenemos que proteger a los costarricenses. No, lo que sucede, me parece que con ese proyecto en principio yo diría que casi el 100% de los diputados estamos de acuerdo en que hay que regular esa situación. Donde hay alguna discrepancia es en el tope máximo. Unos consideran un tope, otros consideran otro. Otros incluso manejan la idea de poner varias modalidades de tope dependiendo de la figura crediticia. Ahí hay un poco de discusión. Y la otra discusión está en la sanción. Hay un grupo de diputados que consideramos que no debe ser una pena privativa de libertad, considerando que en nuestras cárceles no tenemos lugar para meter a la gente más en la cárcel. Entonces creemos que debería ser otro tipo de medidas alternativas y no precisamente el de cárcel. Entonces, pero son aspectos que al Sería final... como una cuña del mismo palo. Porque sí, pero lo que más le puede doler a aquel que maneja dinero es dinero, ¿no? Exacto, entonces Pregunto. algunos creemos que si usted pone un interés que supere el límite que se llegue a acordar, que sea incobrable esa diferencia, entonces que usted lo pierda, que usted no lo pueda cobrar, creemos por ahí, y que adicionalmente a que usted lo pierda le impongan una multa, entonces que le duela más, pero meter a la gente a la cárcel en este momento el país no tiene capacidad para seguir penalizando todas las cosas, y máxime tratándose de un asunto que es pecuniario, que nosotros creemos que lo pecuniario no debe ser motivo para reducir a la cárcel a las personas. Pero Para que no me gane el tiempo, tengo que ir aterrizando. Estamos a puertas de que resolvamos esto. Me parece que incentiva la economía, que le da un poquito más de respiro a la gente. ¿Estamos ya a puertas o nos falta todavía demasiado para resolver esto? Estamos a las puertas, ya el Banco Central nos rindió un informe que nos puede ayudar, pero el promedio del informe que nos envió el Banco Central es muy amplio. Estamos pidiendo a la Universidad Nacional, a la Escuela de Economía, que rinda otro informe más puntual para que nos quede más claros a los señores diputados y diputadas de cuál debe ser ese tope que debemos de establecer, y como dice el diputado Cruikshank, buscar establecer las medidas sancionatorias, que el Ministerio de Economía regule los contratos, absolutamente todos los contratos. Ya cualquier persona que se dedique a prestar dinero informalmente o formalmente tiene que registrarse en el Ministerio de Economía. Estos son algunas muestras de trazabilidad que se pueden dar, y obviamente nosotros consideramos que sí, que puede haber sanciones inicialmente económicas, pero si hay persistencia de las personas físicas y jurídicas en abusar de los
ciudadanos con altas tasas de interés, engañándolos, especialmente en el lado de la informalidad. Ahí sí tenemos que imponer medidas carcelarias, sancionatorias para los que dan ese tipo Usted de... me deja decir nada más. Sí, adelante. La usura, Costa Rica firmó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, se llama el Pacto de San José, en 1962, si no me equivoco. Y ahí está la usura y dice que es una forma de explotación del hombre, como del hombre por el hombre, algo semejante o cierto tipo de esclavitud, en este caso de esclavitud financiera, explotación del hombre por el hombre. El Código Penal también lo tiene y resulta que no tenemos sancionados en Costa Rica por usura porque no le establecimos un parámetro. Urge poner ese parámetro porque si no se volvió un negocio sumamente rentable pescar incautos y meterlos en esta forma de esclavitud financiera. Yo quería decirle, bueno, que estamos de acuerdo con que... Perdón, quiero decir que me gusta el tema de esclavitud financiera. Creo que eso es. no, y si no, miro las cámaras, los costarricenses que están del otro lado van a decir, tienen razón, no, yo vivo esclavizado. No, y estamos de acuerdo cierto. con eso, estamos de acuerdo con eso y estamos plenamente de acuerdo que es la explotación del hombre por el hombre en el ámbito financiero. Y eso es claro y es hasta bíblico, que el deudor es esclavo, el deudor es esclavo de su acreedor, es clarísimo. Entonces, eso lo compartimos. Pero yo quisiera aprovechar para introducir un temita, porque si bien es cierto que ahora en la gran área metropolitana se está sintiendo la situación económica del país, imagínense cómo se está sintiendo en la periferia de Costa Rica, o lo que yo he llamado la otra Costa Rica, la Costa Rica abandonada, la Costa Rica sin oportunidades. ¿Cómo se puede estar sintiendo en Limón, en Punta Arenas, en la zona sur, en la zona norte? Entonces, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, que es la ley para el fortalecimiento de los controles aduaneros, que busca que nacionalizar las importaciones en el punto de ingreso. ¿Por qué? En el punto de ingreso, o sea, en las fronteras de ingreso, en los aeropuertos de ingreso, en las fronteras de ingreso. ¿Por qué? Recientemente Hacienda nos informó que se perdieron 13,000 contenedores en este país. 13,000 contenedores que no pagaron impuestos, número uno, pero ese no es el problema más grave. Perdón, ¿se perdieron o pasaron por otro lado que nadie supo? Se invisibilizaron. Se invisibilizaron. Que no pagaron impuestos, número uno, problema de evasión, pero eso es lo menos grave. Que no se sabe qué traían. Podían traer hasta armas y ser un tema de riesgo de seguridad nacional, porque podrían traer armas para un grupo que podría estar hasta organizándose en este país. Podría traer cocaína, podría traer cualquier cosa. Ya me puso otro tema sobre el tapete bastante ágido. Déjeme ir a una pausa, don Eduardo, y volvemos con más en este programa que procura generar propósito para la estabilización económica y la generación de empleo y la erradicación de la pobreza. Ya venimos con más. Mira. Ok, continuamos con el programa de esta semana. Como ustedes se dieron cuenta, seguimos conversando. Don David, don Wellemer y compañeros, ¿cuánto creen, ya para cerrar ese capítulo, porque quiero hablar de otras cosas, cuánto cree que le queda al tema de la discusión de las tasas de interés? Sepan que los costarricenses realmente están esperando una decisión de ustedes. ¿Cuánto tiempo les quedará? ¿1 o 2 meses? ¿Cuánto creen ustedes? Bueno, yo le pondría un plazo máximo de 2 meses, porque sé que hay temas importantes en esta Asamblea Legislativa y este tema es muy importante también. El gobierno nos está mandando presupuestos extraordinarios que hay que ver con
urgencia y está mandando algunos otros temas, pero creo que hay mucha conciencia entre los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en que en este proyecto de ley tenemos que ponernos de acuerdo para darle una señal al pueblo costarricense de que desde esta Asamblea Legislativa queremos legislar en beneficio de los menos Me comprometo que pasado ese proyecto en 2 meses estoy aquí otra vez conversando con ustedes. Aquí vamos a estar. Datáfonos, otro gran tema. Bueno, imagínense realmente saber que Europa, bueno, ya nos bajó el monto, un punto 0.19, un punto 20, un 0.20, y estar ahorita nosotros en Costa Rica con un 7% en datáfonos. Cuando se creó el recién Tal vez pasado... como para que lo entendamos, hay que entender que el empresario, es así, ¿verdad? El empresario, que cuando usted pone la tarjeta, que todo se va a digitalizar, a él le cobran, que al final termina pagando el uno también. Exactamente. Termina pagando el uno, le cobran un 7% solo por usar el aparatito. Hasta Hasta un 7%. Hasta un 7%. Porque hay una serie de tarifas. Pero sabemos también que cuando uno llega al comercio le dicen, ¿usted va a pagar con tarjeta o en O efectivo? en efectivo. Si usted va a pagar con Ajá. tarjeta, le cobramos todo, pero si va a pagar en efectivo le rebajamos Un rebajito. un 7%. Entonces eso no se vale, porque ahí le estamos haciendo trampa al Estado. Sí. En la recolección. Bueno, pero ahora que echa la de los ley, echa la fondos. trampa, la gente Sí, busca. Entonces, ahí es donde tenemos que ser honestos todos los costarricenses y y, no debe- exigir las facturas. No debe ser exigir justo, las facturas y debe- los servicios. No debe ser justo porque con el recién pasado plan fiscal se incentiva al usuario a la tarjeta de crédito, de débito. Bueno, entonces, ya se le está cobrando un porcentaje y ahora cobrarle también otro porcentaje por el uso de la tarjeta al dueño del negocio, pues yo creo, y le decía ahora a don Welmer, si cabía una doble imposición, o sea, se está haciendo un doble cobro y no es justo. No es justo porque, como lo dicen ustedes, al final el usuario final es el que termina pagando pues el doble del cobro. Entonces yo creo que lo que pretende con esta ley del datáfono, en una forma muy simple, pues es crear ciertos grados o ciertos puntos de cobro. Pues lógico que la persona con mayores ingresos y que va a pagar más, pero la persona que tiene un ingreso de 200,000 colones, pues no va a pagar un 7%, va a pagar un monto pues que sea de acuerdo a su situación económica. Y eso también hay que entenderlo. En muchos países del mundo ya, y Welmer, que es especialista, y los compañeros saben que el dinero en efectivo se desapareció. Y ahora prácticamente todo es electrónico. Y lo que ustedes están legislando es legislando hacia el futuro, porque el dinero como hoy conocemos no va a existir. Esto que dice María Vita, la compañera, es importantísimo porque vamos a ver si tenemos comisiones que cobran los bancos tan altas, esto lo que hace es o entra a sacarle rentas a la pyme, que es la más afectada, o entra a subirle los precios al consumidor, que también es el más afectado. Cuando hacemos un cálculo, Costa Rica tiene moda, hay diferentes tarifas, pero es lo mismo para una tarjeta de débito que para una de crédito. En el mundo es diferenciado. En una tarjeta de débito no hay ningún riesgo para el banco, lo que hay es una transferencia de una cuenta a otra. En una de crédito hay un poquito más de riesgo. Europa legisló y dijo, esto es un oligopolio, son pocas marcas, entonces vamos a ponerles el tope de cuánto es lo que pueden cobrar, ninguna ha quebrado. Lo otro es, la transacción vale igual. Tengo que devolverme ahí. Europa hace y les dice, ok, hasta aquí van a poder llegar. Sí. Y ninguna ha quebrado. Ninguna ha quebrado, están haciendo negocios grandísimos. ¿Ah? Ahora, Sí, porque ese es el temor que nos va a claro, salir. entonces, yo sé que terminado el programa me empiezan a llamar los sectores banqueros, pero sin ninguno quebrado y la experiencia es a nivel internacional, ¿cuál es el vamos problema? a ver, hoy la tecnología es tan barata que la llamada telefónica es lo mismo si la hace una pyme que si la hace un negocio grande, es el mismo costo. Y los riesgos son diferentes para crédito y débito. En Costa Rica no hay diferencias en ese tipo. Más bien la pyme se le cobra mucho más que a un negocio grande. Me van a decir a mí por qué cobran el 1 a una gasolinera y por qué le cobran hasta el 7 a un pequeño negocio. Eso no tiene nada que ver con costos. Entonces, no puede ser que nosotros incentivemos al uso del dinero electrónico, que tiene una serie de virtudes, ¿verdad? El dinero electrónico, si a usted lo asaltan y manda dinero, pues no le quitan nada. El asaltante, es más, sabiendo que la gente manda dinero, no lo puede asaltar, ni va a llegar a asaltar un negocio donde sabe que lo que es son vouchers.
¿verdad? Ni necesitamos andar con ese montón de carros ahí blindados recogiendo plata, ni necesitamos ese miles de millones que estamos gastando en cajeros y en contabilidades. Todo eso lo podíamos ahorrar nosotros. Además, el lavado de dinero no podrá ser como hoy se hace, porque todas las transacciones tienen que tener un registro de quién con quién la hizo. El tema de elevación fiscal tampoco, pero no se puede hacer a estas tasas. Cuando a mí me dicen que vamos a meter el sistema de buses, que son como 600 millones de transacciones al año, a esas tasas yo tendría que decir no, porque lo que estamos haciendo es llevándolos a que ustedes se les vaya un montón de la renta que van a generar en pagar un servicio que es prácticamente o que es baratísimo hoy en día. ¿Cuánto es la media a nivel internacional de lo que pueden estar? Mire, Estados Unidos tiene la máxima de 0.50, pero tienen tope hasta tanto. Europa tiene 0.20 en tarjetas de débito y 0.30 en tarjetas de crédito. Un país como Argentina está por debajo del 1%, etcétera. Y en Costa Rica nunca hemos entrado en esto, y entonces está por la libre y las tarifas son altísimas. A ver si logro entender, diputados. Con las tarjetas de crédito ayudamos un poquitito a todo el sistema y a toda la gente, generándoles un poquito más de recursos, Sí. más posibilidades. Con los datáfonos estamos ayudando a la pequeña empresa, ¿verdad? Para no tener que pagar. Al costo. Bueno, y al consumidor también. Claro. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? ¿En qué condiciones está? Nada más para decirles, el año pasado se transaron en Costa Rica con datáfonos 9,5 billones. Si le bajamos un 1% a la tarifa, un 1 nada más, son 95 mil millones menos que pagarían los costarricenses o que les quedarían en manos a las pymes. Si le bajamos 2 puntos, esto es una maravilla, digo yo, porque allí es, si nosotros les damos poder adquisitivo a las personas, el mercado se mueve. Uno puede hacer, bajarle el costo a las empresas. Si no hay mercado, la empresa no va a producir más, ¿verdad? Entonces, es importante, claro, porque les estamos dando, bajando los costos, le damos competitividad a una empresa. Pero yo digo, es más importante, es igual de importante, pero es en el corto plazo, pega más un aumento del poder adquisitivo vía disminución de estos costos, porque genera demanda directamente. Necesitamos circulante, necesitamos que se mueva para el sector empresarial, para la zona rural. Necesitamos que haya dinero en la calle, que se mueva, si no nos vamos realmente a complicar. Y es un proyecto que pasa ahorita. Y aparte de eso, esto da trazabilidad. Viene otro sistema que ya tecnológicamente está avanzando en el mundo, y es el uso de datos biométricos. La huella dactilar para pagar, eso está funcionando y tiene costos sumamente bajos en el mercado internacional. Eso ya está presentado aquí en el Banco Central de Costa Rica, según me han explicado algunos empresarios costarricenses que están empujando ese proyecto y que están entrando a competir contra las tarjetas de crédito. ¿Qué más claro que la huella dactilar o los ojos, el iris de los ojos? Diputado, el usted me rostro? lleva a un tema que el diputado Eduardo y la diputada Vita lo decían. O sea, es que, ¿cómo es que estamos todavía metidos en tantos trámites tan engorrosos con tanta tecnología? Yo no lo logro entender, ¿verdad? O sea, la tecnología está ahí, en la mano, y ya funciona en miles de partes del mundo. Y todavía hacemos fila por hacer miles de trámites, ¿verdad? Y no me imagino cómo puede ser en las zonas rurales, si es más complicado o menos complicado, pero no terminamos de salir de eso. ¿Qué pasa con el proyecto? Ese proyecto de datáfonos, ¿en qué condición está? ¿Cuánto le falta? No quiero dejar de lado el temita que tocó el diputado, quiero retomarlo, pero quiero aterrizar, cerrar ejes. Ese proyecto del datáfono, ¿en qué condiciones está? ¿A cuánto plazo lo ven ustedes? Perdonen que insista, pero los costarricenses necesitan respirar. Es necesario. Es un proyecto del diputado Wilmer Ramos que lo ha estado impulsando. Yo diría, es un proyecto que lo hemos consensuado aquí, lo que estamos en esta mesa todos lo hemos firmado y lo hemos discutido desde antes. El tema es, vamos a ver, lo que dice el proyecto es que se instruya al Banco Central y al Ministerio de Economía para que hagan un estudio y determinen cuál es el nivel que deben tener Costa Rica en las comisiones por el uso de datáfonos y los pagos electrónicos. Yo no le veo mayor problema a que eso se haga de esa manera, porque ni siquiera estamos diciendo cuánto es el nivel. ¿Por qué metimos Banco Central y el Ministerio de Economía? Porque el Banco Central está interesado. Está en comisión.
¿sí?, en que los bancos no quiebren, y el Ministerio de Economía está interesado en que los consumidores no quiebren. Entonces se hace un equilibrio, ¿verdad?, porque tiene defensa del consumidor. Pero está en comisión. Yo creo que ese es un proyecto que perfectamente le podemos meter una dispensa de trámites y ponerlo y verlo rápidamente en el plenario y pasarlo, porque no se vale que tengamos esas comisiones tan exageradamente altas, sin parangón digamos, en los países de similar renta de nosotros, como nosotros. ¿Están de acuerdo de que podría ser más ágil y moverse más rápidamente el proyecto? Sí, claro, siempre y cuando haya disposición, ¿verdad? Porque a veces se requiere eso. Y yo creo que con la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa ahora tenemos vías más expeditas para poder convertir los proyectos de ley en ley. Entonces podríamos echar mano a alguna de esas vías. Ahora tenemos una vía abreviada que podríamos utilizar reglamentariamente y que nos permite, ahora a través de esa vía que no hemos estrenado, el proceso abreviado, estamos de acuerdo. Podemos sacar los proyectos de manera rápida. Y el otro tema es que Poder Ciudadano, los costarricenses deben de hablar de estos proyectos, deben de manifestarse de que están de acuerdo con estos proyectos para respaldar la labor que estamos haciendo los diputados desde la Asamblea Legislativa para ayudarles a avanzar en el proyecto de mejoramiento de las condiciones económicas. Y la importancia de que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Porque a veces no conocen estos temas que se están tratando y piensan, mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que están haciendo en la Asamblea? Bueno, es esto. Estamos reactivando la economía de alguna forma, y yo creo que lo mejor aquí es que hay voluntad y disposición, estamos diferentes fracciones, que eso es lo que se requiere, ¿verdad? La disposición de poder tomar un acuerdo que sea bueno para los costarricenses. Dichosamente están estas mesas de diálogos y existe un sistema nacional de radio y televisión que tiene que abrir estos espacios y que tiene que seguir construyéndolos en todo momento. Voy a una pausa, me está ganando el tiempo terriblemente, no he hablado de medicamentos y yo no quiero llegar a una fase de conclusiones, y todavía darle una pinceladita más a ese proyecto que puso Eduardo sobre el tapete, que asusta, ¿verdad?, de la cantidad de contenedores que pasan a la libre en este país y nadie los vio. ¿Cuánto era el dato? 13,000 contenedores. 13,000 contenedores. Que si se ponen en fila, ajá, dígamelo. Si se ponen en fila, llegarían desde el puerto de Limón hasta la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa. Y se perdieron. Con eso no hay más que decir. A ver, ¿dónde están esos contenedores? Me parece increíble. Ya venimos con más. El tema está tan interesante que yo tendré que venir nuevamente a la Asamblea Legislativa para retomar este tema. Espero venir ya cuando esté el proyecto de datáfonos muy adelantado, ¿verdad?, ya prácticamente, y votado el de tarjetas de crédito. Me quedan 10 minutos, así que tengo que agarrar un tema apenas del hilo, ¿verdad?, con el impacto de los 13,000 contenedores que nos dejó don Eduardo, que es el tema de los medicamentos. Otro accionante urgente en este país. Así es. De verdad, para todos los que de una u otra manera compramos medicamentos tan re caros, ¿qué es lo que se está planteando en la Asamblea Legislativa? Hagámoslo así como en breve, y cómo resolvemos y en dónde está este proyecto. Es un proyecto que lo hemos firmado también todos los que estamos aquí. Lo que pretende es crear mercado, no es regular precios. Regular precios sería la última instancia que se puede si ya esto no llega a buen término. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay representaciones exclusivas de almacenes, de laboratorios en el exterior, y esas representaciones exclusivas han llegado al extremo que a veces le venden a una farmacia al por mayor a un precio superior que lo que venden en sus propias cadenas al consumidor. Esas representaciones exclusivas a veces no venden medicamentos muy especializados a la competencia. Esas representaciones exclusivas no permiten que hayan importaciones paralelas. Un laboratorio, digamos, que produce en Suiza, está vendiéndole a Costa Rica
al doble o al triple de precio que vende en Nicaragua. Entonces, ¿Pero por qué? entonces podría ir una cadena tica y comprar el medicamento del mismo laboratorio suizo y traerlo a Costa Rica y venderlo a un precio más barato y hacer mercado. El tema, lo otro es que aquí se ha creado una idea que lo que cura es el nombre del medicamento. No, es el principio activo el que cura. La Caja Costarricense de Seguro Social, la mayoría de los medicamentos que compra los compra por el nombre de principio activo genérico que llamamos acá, y cura, y tenemos un sistema de salud que es bueno en el sentido de los medicamentos que da. Hoy en día, salió hoy en un periódico y dice que Costa Rica se incrementaron las exportaciones de nuestros laboratorios de medicamentos, lo que quiere decir es que son de buena calidad. Entonces lo que queremos es que los médicos receten por principio activo y no por marca, para permitir que el farmacéutico le dé al paciente, le ofrezca la gama de precios distintos. Sí, todavía recuerdo en campaña que alguien decía que incluso con solo el hecho de que se avalaran las resoluciones de la FDA en los Estados Unidos y en Europa, solo eso ya bajaba montones. Porque y que eso permitía inscribir más medicamentos. Claro, y que solo eso era un decreto del presidente. Don Wilmer, usted que se iba tan rápido como decía, eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? Bueno, No sé qué tanto es así. Porque fue ministro de Economía y tuvo en sus manos esas decisiones. Yo considero que el tema de los medicamentos es delicado. Yo consumo pastillas para la presión y voy a una farmacia, a veces voy a otra y encuentro diferencias fundamentales en los precios. O los que consumen, por ejemplo, Lipitor, entonces les ofrecen otro fármaco que es bioequivalente y que a veces tiene una diferencia de precio de un 30 y un 40%, ¿verdad? Los médicos, si recetan genéricamente, veo yo también que podría haber un riesgo de que las casas que producen esos productos bioequivalentes podrían dar bonos a las farmacéuticas, a las farmacias, para que empujen esos productos Y esos a los bonos consumidores. podrían llegar hasta los médicos, ¿verdad? Exactamente. Y no estamos Entonces, descubriendo la esos calidad. beneficios podrían llegar a las farmacias y a los médicos, y podría haber ahí un tema de interés económico. Me preocupa que se dé un tema de interés económico. Me parece más que nosotros deberíamos regular los precios de los productos que ingresan a Costa Rica, porque no es bien visto que tengan un precio mucho más alto para un mercado como el costarricense y para el mercado nicaragüense sea más barato, o para el mercado panameño sea más barato, o para el mercado guatemalteco. Cuando uno visita esos países y se le olvidó llevar el medicamento, igual lo compra allá y lo encuentra más barato. O en España me dicen que son sumamente baratos los medicamentos. De ahí que tiene que haber un control. Como en les ese dije, tema. yo tengo que volver a venir, tengo que seguir tratando este tema y vamos a ampliar. Me queda 1 minuto para cada uno. María Evita, ¿cuál es la señal que queremos enviarle a los costarricenses como diputados? ¿Vamos a tomar estas decisiones en función de que las cosas caminen en este país y que podamos realmente darles un respiro? Por supuesto que tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas bien. Hacer lo que hemos hecho. Si bien es cierto, lo decía el diputado Cruzan, nosotros no somos los responsables de reactivar la economía, pero sí de ser el medio para que estos proyectos que están en la corriente legislativa se aprueben, que la gente los conozca. Yo creo que este es un medio excelente para que la gente sepa de la situación que se está dando. No por decir algo, con los medicamentos, no es un asunto de salud, un asunto donde la gente tiene que saber que no estamos hablando de un acetaminofén, estamos hablando de productos que tienen un alto costo. Se nos agudiza en las zonas rurales, te los digo, mire, acá en San José usted va a diferentes farmacias y encuentra y tiene posibilidad de encontrar un medicamento con una diferencia de 10, 20 mil colones de diferencia. En las zonas rurales no, o sea, o se compra eso o no se compra. Entonces es importantísimo que es reactivar la economía del costarricense, de las personas que más lo necesitan. No es solamente de unos pocos, sino hay que tomar en consideración a las personas que nos trajeron acá, que son nuestros costarricenses. Don Wilmer, lo dijo el diputado Eduardo, lo dice doña María, que este no es un sitio, digamos, donde tengamos todas las soluciones, pero necesitamos un pacto social. Tenemos que
tienen que venir sindicatos, tienen que venir la Asamblea Legislativa, alguien tiene que convocar, porque la situación que sigue no es fácil. Pero estos cambios, la reforma del mercado para abaratar el nivel de vida de los costarricenses, creo que es necesario, y por aquí pasa mucho de la reactivación económica. Nosotros no podemos pensar que si no hacemos algo en este sentido, la economía se va a reactivar. Se seguirá concentrando la riqueza, la gente sin capacidad de compra, el mercado va a ser débil. Pero aquí no estamos hablando de un 13%, aquí estamos hablando en precios de medicamentos a veces de un 1000%. Un Enantium vale un décimo en España que en Costa Rica. He visto los precios. Esto para tirar una marca, esto es una barbaridad, esto es de un 1000%. En el tema del costo de transar, si aquí discutimos por un 1% a la canasta básica y cuando le están poniendo hasta un 7% a una pulpería, como decían los compañeros, esto es una barbaridad, son 7 veces más, y no es sobre el valor agregado, es por todo. Las ventas, cuando usted va a ver las tasas, la gente endeudada tal vez tiene un ingreso de 400,000 y debe 2 millones de colones, pues le están sacando vía intereses el 30 o el 40%, pero intereses de más, no estamos hablando de intereses corrientes. Lo que decían los compañeros hoy, una casa en Costa Rica, pagarla a 25 años a la tasa del 12, pagamos 17 veces el valor de la casa. En Estados Unidos un norteamericano solo paga 3 veces. 17 veces. Un minuto, don Eduardo. Sí, bueno, yo quiero terminar diciendo que la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa ha sacado la tarea. Y digo que ha sacado la tarea porque en nuestra primera legislatura sacamos 113 proyectos. Algo récord, y la mayoría de los proyectos con una votación muy calificada, arriba de los 38 votos, 42 y pico, y porque hemos logrado hacer grandes consensos. Y yo visualizo esta segunda legislatura por esa misma ruta, de manera que los costarricenses pueden estar totalmente seguros que lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa legislar, los proyectos que nos corresponderá sacar, nosotros los vamos a sacar. Le tomo la palabra. Los vamos a sacar. Y espero que así sea y que logremos cosas como estas. Y nosotros como periodistas vamos a estar aquí, don Eduardo, para tratar de que estas cosas se cumplan en beneficio de los costarricenses. Ya hemos dado la muestra, 113 proyectos. Ahora sí, en la primera legislatura. echemos para adelante estos, que son importantes también. Vamos al cierre. Don David. Muchas gracias por este programa y decirle a los costarricenses que ciertamente esta Asamblea Legislativa ha estado cumpliendo con nuestra responsabilidad de presentar proyectos de ley que vengan a coayudar. Hemos estado esperando que el Ejecutivo, que la ministra Edna Camacho, que tenía el plan de reactivación económica, nos envíe proyectos desde el Ejecutivo, pero desde acá, desde el Legislativo, estamos trabajando para ayudarle al pueblo. Estamos preocupados por el futuro de esta nación, estamos preocupados por colaborar a disminuir la pobreza. Quiero agradecer a mis invitados, no va a ser esta la última vez, vamos a estar en otros programas conversando de esta manera abierta, sincera, de frente al pueblo como se debe, porque Costa Rica la construimos entre todos y entre todos tenemos que salvarla. Dios bendiga sus hogares y esperemos que aparezcan los 13,000 contenedores que nadie sabe dónde están. Muchas gracias. Ni lo que traía. Ni lo que traía. Muchas gracias a todos.